Buenos días, bienvenidos a los que se van sumando a este espacio de formación educativo en la segunda jornada del Tercer Congreso Provincial de Enseñanza de las Ciencias Naturales 2021. Para dar comienzo, quisiera compartir una frase extraída de la web Redolac, Red de Docentes de América Latina y del Caribe, que dice: nadie enseña a nadie. Con humildad para aprender, todos, todas, aprendemos de todos, todas. Es por ello que hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de un panel de excelencia que presentaré brevemente a continuación. La temática del panel es la enseñanza de las ciencias en contexto de aislamiento, aportes desde la educación superior. Nuestros disertantes son el profesor Adrián Galfrascoli, magíster en didáctica de las ciencias experimentales, egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor en ciencias naturales, egresado del Instituto Superior número 4. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura en enseñanza de las ciencias en la Universidad Nacional de San Martín. Ha dictado cursos y participado como evaluador en proyectos de capacitación docente. También es parte de numerosas investigaciones y ha realizado publicaciones de artículos en formatos digital, en diferentes revistas, y del libro Enseñanza de las Ciencias Naturales, Teoría y Práctica, en coautoría con Silvia Beglia. La profesora Adriana Ángela Lampert, licenciada en Enseñanza de Ciencias del Ambiente por la UTN San Francisco. Especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, profesora en Ciencias Naturales. Plan de tesis aprobado para la Maestría en Didáctica Específica y Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UNL Santa Fe. Ha dictado cursos y ha sido referente TIC del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Además, ha realizado la publicación Convergencia, Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, capítulo 1 de la colección Escritura en Ciencias del Ministerio de Educación de la Nación. Y la profesora Natalia Elizabeth Aesler, profesora en Biología egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, diplomada en Enseñanza de las Ciencias por Flaxo. Es profesora titular en nivel medio y superior. Ha dictado cursos como capacitadora y ha sido docente tallerista y coorganizadora de la Diplomatura en Integralidad de la Educación Sexual por la Universidad Católica de Santa Fe. También ha realizado publicaciones de artículos en diferentes revistas y es coautora de los Cuadernillos de Educación para el Amor de la Arquidiócesis de Santa Fe. Necesito hablar de amor. Muy bien, con esta breve presentación, bienvenido, Adriana, Adrián, Natalia, les doy la palabra. Ustedes son los verdaderos protagonistas del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado para justamente, como dijiste vos en referencia a tu cita, poder seguir aprendiendo junto a todos ustedes en este congreso, en este tercer congreso. Adrián, Natalia, Silvina, Silvia y Wanda somos profesores de diferentes institutos de la provincia de Santa Fe, que el año pasado nos vimos interpelados por esta situación nueva que estaba ocurriendo, que era este aislamiento social y preventivo obligatorio. No sé, Adrián, si vos podés ir compartiendo la presentación. Adrián, tenés el micrófono apagado. Ahí está.
Bueno, nosotros decidimos participar de esta investigación porque, como todos los docentes, creo que siempre estamos tratando de realizar una reflexión sobre nuestra propia práctica. Muchas veces esas reflexiones las hacemos en soledad, pero cuando nos ponemos a compartir con otros compañeros, ya sea de la misma institución, y en este caso de instituciones diferentes, esa reflexión y evaluación de la práctica se enriquece muchísimo más porque se nutre de diferentes marcos teóricos y nos ayuda a ir hacia adelante en algunas propuestas de innovación. Cuando nosotros estábamos preparando esta presentación, conversábamos y decíamos, muchas veces pensamos que las propuestas que nosotros estamos llevando a cabo son innovadoras. Y resulta que cuando nos encontramos con otros y empezamos a analizarlas y ponerlas en contexto y a dialogar con los marcos teóricos, a veces no son tan innovadoras y sin embargo aún siguen haciendo un gran aporte a la enseñanza en los diferentes contextos. Entonces, bajo esta idea de construir conocimiento con otros, para otros y para nosotros mismos, es que Adrián Galfascoli, la verdad que es esa, él nos convocó a empezar a mirar qué era lo que estaba ocurriendo en esta situación tan particular. Adri, si querés pasar a la próxima Hola, hola, ¿me diapositiva. escuchan? Sí, Ah, bueno, perdón. Bueno, entonces, ahora que volvió mi sonido, eh, a ver si ustedes me dicen si ven ahora el cambio. Sí, ¿Cambió? vemos. quedó en la primera, ahí está, ahí está, Ah, la bueno, segunda. no, antes que avances, Adriana, Sí, agradecer a las tres sí. instituciones que organizan el Congreso, ¿no es cierto? Al Instituto Superior de Profesorado número 4, al Instituto Joaquín Bonaldo y a la Universidad Nacional del Litoral, en su sede de aquí, de la zona de Reconquista Avellaneda, porque la verdad que, como decía Adriana, uno cuando analiza su propia práctica y genera conocimiento, se piensa que la viene haciendo bien. Y se da cuenta de cuán bien la viene haciendo o cuán mal la viene haciendo cuando tiene oportunidades de compartir lo que viene haciendo, las reflexiones y el análisis de su propia práctica, pero cuando lo pone, lo hace público, cuando lo pone a circular junto con otros. Y la verdad que sabemos del esfuerzo que las tres instituciones vienen haciendo desde hace ya 3 años, y esto es todo un logro, seguir sosteniendo el trabajo en red interinstitucional para hacer posible que el conocimiento circule, para garantizar la profesionalización de los docentes, de tres instituciones que están alejadas generalmente de los centros más grandes de Santa Fe. Entonces, para mí es todo un logro ver cómo este Congreso va creciendo, va consolidándose en el tiempo. Bueno, y me pone muy contento ver a la comisión de profesores, muchos colegas, algunos han sido alumnos míos, muchos han estudiado conmigo, algunos han sido profesores míos. Entonces, la verdad que agradezco en nombre de los tres que De todo estamos el equipo. acá, representando a un equipo que es mucho mayor, porque somos 7 personas, ¿no? Bueno, simplemente eso. Ahora sí puedo continuar con las Sí, diapositivas cuando me dicten. sí, sí. Pasemos a la segunda, así podemos ver cuál es la distribución geográfica del equipo que conforma o que llevó a cabo esta investigación. Acá podemos ver, bueno, tenemos al profesor Adrián, que es de Reconquista, de Santo Tomé tenemos participación, de Santa Fe, de Esperanza, perdón, Silvia Beglia, de Santa Fe y, perdón, el Instituto Particular Incorporado Francisco Castañeda y el Instituto Almirante Brown de Santa Fe. Ahora pasamos a la siguiente. A nosotros ya nos han presentado, pero la profesora Silvia Beglia pertenece al Instituto número 30 de Esperanza, la profesora Wanda Pola al Instituto número 8 Almirante Brown y las profesoras Verónica López y Silvana Estesana al Instituto 64 Ana María Fonseca. De esta forma está conformado el equipo de investigación. Como mencionaba al principio,
las sociedades ya han pasado por otros periodos donde han habido pandemias. La más cercana a nosotros es la de la gripe A, que sucedió no hace tantos años. Sin embargo, esta nueva pandemia a la que estamos cursando tuvo características diferentes. Si bien en aquel momento con la gripe A1 hubo un impasse de 15 días donde no hubo actividades presenciales, ninguna tuvo las características que tiene esta nueva situación social y epidemiológica, donde se interrumpen totalmente las clases presenciales. Y esto obviamente nos obligó a todo el equipo docente a tratar de repensar nuestras prácticas y tener que corrernos desde una práctica que estaba centrada en la presencialidad a una práctica centrada en la educación a la distancia. Entonces, iniciamos así este proyecto de investigación teniendo en cuenta esas tres premisas anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, cómo iban a afrontar los equipos docentes las prácticas de ciencias naturales en este nuevo periodo de aislamiento social y preventivo obligatorio? Hay que hacer una aclaración. Nuestra investigación se centra en el primer momento de aislamiento. Esto es muy importante decirlo porque a diferencia de otras investigaciones, nosotros empezamos a ver qué es lo que ocurría y cómo se iban acomodando, articulando las instituciones y los docentes en ese primer momento, cuando nos dijeron, bueno, la educación va a seguir, pero con un formato a distancia. La diapositiva que sigue, Adrián. Entonces, nuestro problema de investigación era saber cuáles eran las estrategias de enseñanza de ciencias naturales que los docentes de educación primaria implementaron durante esta primera etapa. Una primera etapa que tenía muchísima incertidumbre, ¿no? No sabíamos cuánto iba a durar, tampoco teníamos hecho un gran diagnóstico a nivel de sistema educativo de cuáles eran las posibilidades de conectividad, por ejemplo, y cuáles eran los recursos que disponían las familias. Entonces, desde ese gran problema que nosotros quisimos investigar, surgieron otras preguntas de investigación que tenían que ver justamente con eso. ¿Cuáles eran los dispositivos didácticos que iban a implementar los docentes de educación primaria para que el aprendizaje no se detuviera y también que asegurara el derecho a la educación de todos los estudiantes? Por eso nosotros decimos que en este gran problema de investigación, nosotros hacemos un abordaje que va a ir desde lo didáctico, lo pedagógico, pero también lo sociológico. ¿Cómo se estaban implementando estas estrategias de enseñanzas en las instituciones, ¿no? ¿Cómo íbamos a coordinar a toda esa gran comunidad, cómo iban a coordinar los docentes a toda la comunidad educativa? ¿Cuál era el vínculo pedagógico generado entre los docentes y los estudiantes en este marco de educación a la distancia? ¿Qué canales de comunicación se implementaron? ¿Y qué efectos provocó la interrupción de las relaciones didácticas, sobre todo en aquellos niños que pertenecen a las clases más vulnerables? Vamos a pasar a la diapositiva que sigue. Para poder organizar y no perder el eje de la investigación, nosotros entonces partimos de un objetivo general. ¿Y cuál era ese objetivo general? Identificar y analizar las estrategias de enseñanza que implementaron los docentes. Para poder identificar y analizarla, obviamente que teníamos que ir haciendo pasos previos, ¿no es cierto?, como es identificar y describir las actividades que proponían los maestros, reconocer qué tipos de aprendizaje esperaban que los estudiantes desarrollen con esas actividades propuestas, y luego sí construir una categorización de los recursos necesarios,
determinar cuál era la frecuencia y la modalidad de comunicación entre los docentes y los alumnos. A su vez, cuando nosotros podíamos ver todo este conjunto de datos ya organizados, interpretar las modalidades de evaluación que empezaban a implementar los docentes y visibilizar los factores que obstaculizaron el trabajo del profesor en estas condiciones. La metodología que nosotros, sobre la que nosotros nos enmarcamos tiene que ver con una investigación del tipo exploratoria descriptiva, con un diseño cuanti y cualitativo. Exploratorio, ¿por qué? Porque, bueno, como dijimos, es una situación inédita. No teníamos en otro momento otro tipo de suceso que nos permitiera revisar y ver qué había sucedido. Y descriptivo, bueno, justamente porque lo que nosotros tratamos de hacer es comprender qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Para poder tener la información disponible, pensando que nosotros lo hicimos en un momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, fue que elegimos como instrumento para recoger la información la utilización de los formularios de Google. Entonces, si bien teníamos el instrumento, tuvimos también que diseñar cuál era la estrategia para acercar el instrumento a los docentes que nosotros queríamos poder investigar. Y para eso lo que hicimos fue elaborar un texto explicativo dirigido a los equipos directivos para solicitar la colaboración en la distribución con el personal. Nosotros cuando pensamos la investigación, utilizamos las bases de datos de los correos oficiales para poder llegar a la mayor cantidad de docentes y poder tener un buen sustento de información. El formulario se mantuvo abierto durante un periodo, justamente para poder darle la posibilidad a que los docentes en los momentos en que dispusieran pudieran completarlo. Y fue un periodo que transcurrió entre marzo y abril del año 2020. Así nos llegaron 250 respuestas. Como sucede en cualquier investigación donde uno comunica, tuvimos que hacer una depuración porque había algunos formularios que no cumplían con los requisitos que nosotros habíamos solicitado, por ejemplo, o que correspondían a otros niveles educativos. Entonces, efectivamente nos quedaron 225 encuestas para poder trabajar. Vamos a pasar a la diapositiva que sigue. De esas 225 respuestas, geográficamente se ubicaron en todo el contexto de la República Argentina, aunque la mayor concentración de respuestas provino de docentes de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. ¿Cómo era el instrumento? Ahora vamos a empezar a describir un poquito el documento. Bueno, el documento constaba de 20 preguntas divididas en dos secciones. Una sección que tenía que ver más con la sociología y lo demográfico, donde recogimos información como, por ejemplo, la antigüedad de los docentes en ejercicio, cuáles eran los grados sobre los que estaban trabajando los docentes, las modalidades de las escuelas, pues si son rurales, si son de jornada completa, el tipo de gestión, si era pública o privada, y la localización, dónde estaban ubicadas estas instituciones y estos docentes. Esta información que muchas veces dicen, bueno, no hace al problema de investigación, que era saber cuáles eran las estrategias que implementaban los docentes, para nosotros tiene muchísima riqueza, porque a cada tipo de estrategia siempre hay que contextualizarla para que el análisis pueda ser más rico.
Y la segunda sección sí ya fue mucho más focalizada sobre nuestros objetivos, que eran las estrategias de enseñanza, el tipo de actividades que se ofrecían, qué tipos de aprendizaje se favorecían con esas actividades y cuál era la modalidad de comunicación. ¿Cómo se trataba de mantener ese vínculo pedagógico y la frecuencia con la que se llevaba a cabo? La siguiente diapositiva. Y la va a desarrollar Natalia. ¿Me escuchan bien? A ver, de ¿Se nuevo, escucha? Natalia. Estaba medio bajito, me parece. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí mejor, Bien. ahí mejor. Ahí mejor, bien. Bien, yo les voy a comentar sobre el marco teórico. La verdad que el marco teórico de nuestra investigación es muy rico y extenso, así que digamos que voy a tener que hacer un resumen, como para unos mojones, digamos, para que ustedes tengan idea de qué marco utilizamos, pero después si hay alguno que quiere profundizar en alguna otra idea, algún otro autor que hemos utilizado, puede remitirse al trabajo o preguntar. En principio, nos posicionamos, digamos, dentro de lo que es el marco teórico como una cuestión de plantearnos la enseñanza como un problema, ¿sí? El problema que enfrenta a quien lo piensa, que seríamos nosotros, los profesionales de la docencia, el docente profesional, que dice Brailovsky que nos enfrenta a muchos dilemas, entre ellos éticos, prácticos, políticos y técnicos. Y esto, quien transita la docencia lo sabe muy bien. Y sobre todo fue así cuando de un momento para otro nos vimos todos con la imposición, porque digamos no fue algo que lo elegimos los docentes, sino que nos vimos todos empujados y obligados, digamos, a transitar la virtualidad. Pero bueno, más allá de eso, digamos, de la circunstancia que fue, digamos, impuesta y que nos venía de afuera, eso no nos quita la posibilidad de docentes, justamente de ser profesionales en la docencia y poder repensar nuestras prácticas. Y sobre todo el problema fundamental que se plantea en esta disciplina es cómo enseñar ciencias significativamente siempre, ¿no? Este es un poco el norte que nos va guiando. Cómo promover la cultura científica, esta cultura científica que a través de los siglos se viene generando para que pueda ser comprendida por la población y para que no solo que se pueda aplicar, sino para que se pueda seguir generando. Y esto, para lograr este objetivo necesitamos plantearnos o poner el foco en algunas preguntas claves que nosotros pusimos ahí en esa primera plantilla, que es esta pregunta que es el ¿para qué enseñar?, que tiene que ver con las finalidades de la enseñanza de las ciencias en la escuela obligatoria, porque no nos olvidemos que el nivel secundario tiene obviamente un nivel de obligatoriedad. La segunda pregunta, que tiene que ver con el qué enseñar, que involucraría la selección y la secuenciación de contenidos a desarrollar, el tipo de saber a construir. Otra pregunta importante es el cómo enseñar, que no es menor, que tiene que ver con la selección y la secuenciación de esas actividades. Y por último, el cómo evaluar, este tema de la evaluación que siempre es tan polémico, tan árido, en todos los congresos y en todos los encuentros de educadores se trabaja mucho sobre este tema, y hay mucha tela para cortar sobre el tema de la evaluación, ¿no? que involucraría la concepción, las finalidades, las técnicas y los instrumentos de evaluación. Un poco concebida así, nosotros nos posicionamos en justamente en este concepto de actividad de enseñanza-aprendizaje como una actividad intencional, ¿no? Donde hay un diseño por parte del docente
Y esa enseñanza de las ciencias demanda tomar decisiones. Nos pusimos el norte, digamos, o tomamos el criterio de mirar la enseñanza de las ciencias desde un enfoque arial, de las ciencias naturales, que justamente, como dicen Liguori Noste y nuestros compañeros Beglia y Galfrascoli, justamente, es una construcción didáctica, ¿no? El enfoque arial, que tiene que ver con plantearnos la forma de seleccionar los contenidos para llegar a una visión más amplia de la realidad, teniendo en cuenta todas las distintas disciplinas que forman parte de las ciencias naturales, que no la vamos a nombrar porque ya, para no ser redundantes. Y por otro lado, entender esto de la didáctica de las ciencias naturales como un campo de estudio complejo, ¿sí? Que se centra en la investigación de las problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en la escuela, sobre todo para estar continuamente reflexionando sobre ese proceso. Y en esto seguíamos un poco los aportes de Liguori Noste y Beglia y Massa. Pasamos a la siguiente filmina, Adrián. Bien, si nosotros concebimos así como una actividad intencional a la enseñanza-aprendizaje, la enseñanza de nuestros alumnos, es decir, la enseñanza de las ciencias, porque nunca nos tenemos que olvidar que justamente nuestro proceso de enseñanza es tan específico porque tiene que ver con enseñar ciencias, y requiere este proceso requiere de tomar la toma de decisiones. Esas decisiones, que por otro lado necesitan o deberían facilitar el aprendizaje de este saber o de los saberes científicos, se denominan decisiones didácticas. Y esto es muy importante que lo remarquemos, porque fue un punto importante en nuestro marco teórico. Que acá hemos seguido a varios autores, ¿no? Cañal, San Martí, Beglia, etcétera, y otros más. Importante esto, resaltar que estas decisiones didácticas se hacen presente tanto en la etapa de preparación de la clase como en la práctica de enseñanza, ¿sí? Y se encuentran el fundamento en la concepción de ciencia, de alumno y de docente que posee el educador. Nunca están desarticulados, siempre van de la mano, ¿sí? Es decir, se dan en los dos momentos, en la etapa previa y en la etapa posterior. Y esto tenemos que ser muy conscientes, justamente para revisarlos continuamente. Por otro lado, siempre enmarcados dentro de lo que se conoce como el proceso de alfabetización científica, que ya desde hace unos años, y a partir de la Ley de Educación Nacional 26.206, que promueve justamente, que trata de proponer la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias como parte fundamental de la formación integral de ciudadanos, apostando un poco a lograr una escuela para todos, ¿no? Esto que se hablaba de la democratización del conocimiento científico. Entonces, justamente nosotros decíamos, bueno, dentro de nuestro marco teórico, nos proponíamos esto, diseñar una propuesta de ciencias para todos, implica tomar lo crucial, lo humano de las ciencias para incluirlo dentro de la currícula. Sin olvidar, obviamente, que la ciencia es un fenómeno social, cultural, de muchísimo peso en el mundo, que no solamente nos aporta bagaje cultural, como dice Pujol, sino que también es una herramienta necesaria en la educación para la ciudadanía, desde el enfoque didáctico ciencia, tecnología y sociedad, como afirma Membiela, por ejemplo, entre otros. Pensar entonces en la ciencia de esta manera, pensar en la ciencia de esta manera implica que en la escuela primaria no desarticulemos justamente entonces esta concepción de ciencia que subyace en cada docente, así como tampoco las ideas de cómo se construye el conocimiento científico. Y por otro lado, bueno, más bien siguiendo en esta línea, entre esas decisiones didácticas que el docente toma, las estrategias van a cumplir un rol clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esas actividades o propuestas de enseñanza son el conjunto, ¿sí? El conjunto de acciones o tareas escolares que seleccionan los maestros para concretar la enseñanza.
y en definitiva tienen como finalidad, según nuestro criterio, promover y provocar el aprendizaje del alumno en relación a un determinado contenido. Ahora bien, a lo largo del tiempo, esta selección de actividades ha ido cambiando, y ha ido cambiando de la mano de los diferentes modelos didácticos que han orientado a los docentes, y que se han puesto, digamos así, entre comillas, un poco de moda en las distintas épocas, ¿no es cierto? Han sido diferentes modelos didácticos que han orientado las decisiones de los docentes, como lo afirman Merino, Porlán, entre otros, desde aquel modelo tradicional didáctico, donde el rol principal lo tenía el docente, que era el fiel transmisor del saber, esta concepción enciclopedista, donde el docente tenía la última palabra y tenía toda la fuente, era la fuente única de saber, y además no se podía equivocar. Bueno, ya nos estamos alejando, gracias, menos mal, a todo el camino recorrido de estos modelos didácticos, aunque aún persisten en muchas instituciones, y hemos ido evolucionando hacia otros modelos de corte más constructivista. Y nos parece importante señalar, además, que nosotros concebimos el aprendizaje como un proceso complejo. Nunca podemos simplificarlo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que está atravesado por múltiples factores. No solamente implica la evolución de los modelos y de las teorías personales, sino que también tienen que ver con un cambio metodológico y con un cambio actitudinal. Por eso, las actividades que permitan la investigación del alumno tienen que tener en claro las diferencias que tiene, por ejemplo, este proceso con una investigación científica en el ámbito de la ciencia erudita. Este tipo de perspectiva a la cual adherimos, nosotros nos embarcamos en la perspectiva de indagación, siguiendo a Jiménez Alexandre, y por eso la acción educativa para nosotros debe basarse en el planteamiento de los problemas contextualizados. Nos parece un punto esencial, un punto de mucha riqueza para el trabajo con los alumnos, el planteamiento de problemas contextualizados, donde las actividades que se presenten a los alumnos permitan que haya una evolución de las ideas de los alumnos, y así se logre una mejor comprensión de los fenómenos que los rodean, que es en definitiva uno de los objetivos de la enseñanza de las ciencias naturales. Vamos a la última, por favor. Bueno, con respecto a, como para terminar esta idea de las actividades, hay variadas tipologías de actividades, ¿no? Un poco siguiendo a Cañal, que sostiene que un análisis más detallado de la práctica del aula exige disponer criterios para diferenciar las actividades. Esto es muy importante. Muchas veces buscamos así un poco improvisadamente distintas actividades sin poner la mirada o el acento en discernir qué criterio estamos usando cuando seleccionamos una actividad. ¿Sí? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto también, siguiendo acá los compañeros, los compañeros Begle y Galfrascoli, es importante cuando ellos nos remarcan esto de que el análisis pedagógico, ¿sí?, tiene que estar relacionado con la finalidad didáctica, con el sentido, la dinámica del aula, ¿sí?, con el procedimiento de realización, con la información y con los materiales y los medios empleados. Y tiene que haber una coherencia, dicen ellos. Esto me parece muy importante destacarlo. Una coherencia entre el fin y los medios. También, como afirma San Martín, a través de las actividades el conocimiento se va transformando. ¿Para qué? Para ser aprendido, y no solamente los conceptos y los procedimientos de la ciencia, sino que San Martín afirma que también se van incorporando, se van aprendiendo las actitudes y los valores, que no podemos dejarlo de lado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya para ir terminando esta parte, habría muchísima tela para cortar acá, pero bueno, en este sentido, creemos que los docentes, los y las docentes, enseñamos y aprendemos durante todo el ejercicio de nuestra profesión.
Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. No es que nosotros estudiamos una carrera y luego nos dedicamos a preparar clases. No, nosotros tenemos que ser conscientes de que siempre estamos aprendiendo, o sea, estamos enseñando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. Bueno, y una muestra de esto es justamente la cantidad de congresos y de iniciativas que hay justamente para la formación docente, que es muy buena señal que haya mucha participación de estudiantes y de docentes en este tipo de actividades, porque eso muestra justamente esto, ese deseo de seguir aprendiendo, ¿sí? Lo que distingue al maestro no es solo lo que enseña, sino que lo que aprende continuamente. Y como dice la Patti Sarre, el maestro es un profesional del conocimiento. Y no hay profesional del conocimiento si no hay una continua formación. Nosotros no concebimos un médico que no siga estudiando a lo largo de su carrera. Bueno, de la misma manera nosotros como profesionales de la educación debemos ponernos también en ese camino. Y ya para ir redondeando, retomando un poco lo que decía mi compañera Adriana al comienzo, lo sabemos, ¿no es cierto? Estamos en una complejidad, estamos inmersos en una gran complejidad que aparentemente no parece por el momento simplificarse, y en este sentido nos venían muy bien las palabras de La Rosa, cuando dice que pongamos la mirada en el acontecimiento como posible punto de partida del acto educativo. Es una frase para mí muy potente y que en el trabajo también me estoy guiando, ¿sí? Porque tiene que ver no solamente con la parte técnica, con la parte de recursos, con la parte de estrategias y de didáctica, sino también que en cada contexto educativo que nosotros tengamos, que seguramente de todo el auditorio pueden ser muy, pero muy diferentes, siempre se esté provocando y se esté poniendo en tensión el ejercicio ético de nuestra profesión. Porque estamos viviendo una época complicada, y yo creo que la mayor fortaleza y riqueza de nuestro trabajo ha sido el ponernos juntos a trabajar, esto del trabajo colaborativo, el crear una comunidad, ¿sí? Una comunidad virtual que nos permitió atravesar las distancias, ¿sí? Y desde distintas miradas, de distintas posiciones ideológicas, ponernos a hacer un trabajo de este tipo que realmente nos ayudó a sentirnos acompañados durante toda esta primera etapa de la pandemia. Bueno, hasta acá, porque si no, no va a quedar tiempo para lo que le toca a mi compañero Adrián. Bueno, buen día a todos, espero que estén bien, que se sientan bienvenidos. Les saludo nuevamente para hacer algunas aclaraciones, ¿no? Nosotros estamos asumiendo de a poco una perspectiva de género, ¿no? Intentamos hablar para incluir a todos, y pido disculpas porque eso lo puedo hacer cuando uno lo hace consciente, habla más lento, y es una práctica. Así que, si bien yo me dirijo a las y a los estudiantes por una cuestión simplemente práctica, voy a hablar como hablo cotidianamente. Ustedes sépanme disculpar, pero cada vez más queremos hacer consciente esta perspectiva de género, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo por aprender a hablar de tal manera de que todos y todas se sientan incluidos, ¿eh? Así que disculpas por eso, pero desde ese lugar hablamos cuando hablamos. Les decía también, retomando las palabras de Natalia recién, que a lo mejor el aporte más valioso que podemos hacer nosotros en el Congreso tiene que ver con mostrar lo que los docentes podemos hacer cuando nos juntamos. Los que trabajamos en los institutos, no así los que trabajan en la universidad, los que trabajamos en los institutos, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias de la localidad, estamos acostumbrados a consumir conocimiento. Es decir, desde que empezamos a estudiar, desde que cursamos la carrera de grado, lo que acostumbramos es a comprarnos un libro, a sacar fotocopias, el profe nos pasa algún apunte, ¿no? Entonces somos consumidores de conocimiento, y eso nos sirve para aprender, para construir un marco teórico que nos habilite
a comprender mejor la realidad, en este caso un sector de la realidad que es la realidad educativa. Pero les decía, el aporte principal a lo mejor que queremos hacer o que queremos contar al auditorio tiene que ver con que los docentes también podemos asumir el rol de producir conocimiento, no solamente consumirlo, sino producir conocimiento. Y para producir conocimiento que sea válido para la profesión, para los que forman el profesorado, que se dedica a enseñar ciencias naturales, ese conocimiento tiene que tener cierta rigurosidad, es decir, tiene que tener cierta metodología, seguir cierta metodología en la producción de conocimiento. Por eso es importante dedicar, cuando uno hace investigación, un tiempito a explicitar de qué lugar teórico asume la realidad o se aproxima a la realidad, porque uno siempre llega a la realidad con un prisma que es teórico. O sea, existen ciertas categorías o concepciones teóricas que nos permiten ver la realidad o que nos obturan ver algunos fenómenos de realidad. Y también es importante explicitar cuál es ese camino, cuáles son esos procedimientos. Por eso es que Adriana se dedicó al comienzo de la exposición a decirnos qué tipo de enfoque adoptamos, cuál era la metodología, cuál era el alcance del trabajo, cómo era el instrumento. Bueno, todas esas son cuestiones importantes si lo que uno pretende es, por ejemplo, producir un conocimiento. Y una última parte importante también de aquel que quiere producir saberes es la publicación de ese conocimiento. El conocimiento, si es científico, debe ser publicado para que otros aprendan, pero para que otros la puedan contrastar, para que otros puedan ver y replicar. Entonces, la publicidad del conocimiento tiene que ver, por ejemplo, con instancias como esta, cuando uno cuenta a los otros cuáles son los hallazgos del trabajo de investigación. Y también, por supuesto, tiene que ver cuando uno escribe, lo publica de manera oral o lo publica de manera escrita. Normalmente también en los congresos, en la jornada de los encuentros, cuando aparece un panel o un grupo viene a contarnos su experiencia de aula, su experiencia de investigación, lo usual es dejar las preguntas para el final. Y efectivamente cuando el congreso reúne a un auditorio de 300 personas, habilitar la palabra y la pregunta a medida que se va desarrollando la exposición es poco práctico, además es inviable, ¿no? Entonces no se suele usar eso ahí. Pero como nosotros somos un poco más humildes, digamos, hay menor cantidad de personas en el auditorio, yo quisiera invitarlos para que sea más multimodal la interacción y no sea tan unidireccional, que no se transforme en un monólogo, que en esta parte que me toca llevar a mí, ustedes se animen a hacer preguntas, a participar, a dar opiniones, a hacer algún comentario, o lo que quieran, habilitando su micrófono e interviniendo en el momento de la pregunta. En el momento, mejor dicho, en el momento en que a ustedes les surge la duda o les surge la pregunta. Esto es para evitar los vacíos que a veces suelen pasar al final de las ponencias y de las presentaciones, y porque a veces hay comentarios sumamente interesantes para reorientar la exposición. Piénsenlo que esto es más bien una clase que una exposición cerrada como ocurren en los congresos ortodoxamente organizados. Entonces, desacartonemos un poquito, rompamos un poco esa modalidad de que el expositor está en la tarima y los oyentes se limitan simplemente a recibir la información. Bueno, sigamos entonces con la presentación ahora de los resultados. Ya Adriana había hecho una mención a la distribución de la muestra. Nosotros pudimos recoger por medio del instrumento digitalizado más de 250 encuestas, respuestas de docentes de todo el país. Decimos más de 250 porque en realidad había como 270 y pico. De esas ahí, dijo Adriana, nos vemos en la obligación de leer todas. Y a medida que vamos leyendo todas, nos vamos dando cuenta de que algunas son, por ejemplo, respuestas que lo hacen con buena intención, pero que no terminan de interpretar el mensaje que les mandamos, porque nosotros no vemos al encuestado. El encuestado lee un texto explicativo que lo invita a responder a una encuesta. Entonces recibimos, por ejemplo, que profesores de tecnología, maestros que están dando tecnología, responden a la encuesta. Muchos.
Maestros y maestras que trabajan en el nivel inicial, equipos directivos, es decir, miembros del equipo directivo, el director, la directora, la vicedirectora, el vicedirector, que responden el formulario completo, pero que a nosotros no nos interesa esa opinión, no nos interesa esa experiencia, porque el problema es, apuntaba a indagar cuáles son las estrategias que los maestros en ejercicio, los maestros en primaria, las maestras en primaria, estaban desarrollando en ese momento de las primeras 2 semanas y piquito, 2 semanas y un poquito, de las primeras semanas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Una de las ventajas de este trabajo también tiene que ver con esa rápida organización y rápida gestión del proyecto que nos lleva a focalizarnos en el primer momento, cuando estaba bien fresca la experiencia. Bueno, en este cuadro vemos la distribución de esas 225 encuestas a las que nos remitimos después del filtrado, ¿no? Entonces, todos los datos hacen referencia a 225 respondientes. Vemos, como decía Adriana, que hay una altísima representación de Santa Fe y Buenos Aires. No aparece Ciudad de Buenos Aires porque nosotros contamos con una lista, con una fuente de información publicada por el Ministerio de Educación, que está libre y todos pueden acceder, ¿no? Con las direcciones de correo electrónico de las instituciones. Bueno, también al gráfico, al mapa lo hemos visto anteriormente. Bueno, cuando Adriana les contaba que la primera parte del instrumento lo que hacía era describir la muestra, hizo mención al tipo de institución en la que los docentes se desempeñan. Bueno, acá vemos adoptando 2 criterios, ¿no? Por un lado, la gestión. El tipo de gestión es si una gestión, la ley nacional permite la gestión privada, cuando hay un instituto o una escuela donde hay un representante legal, un patronato privado, ¿no? Y se maneja con una legislación inclusive diferente a la de las escuelas oficiales. Nosotros estamos acostumbrados a la gestión oficial, es decir, todas las escuelas públicas de gestión oficial, nos regimos con el escalafón, entramos. Las de gestión privada se manejan sin escalafón, es decir, hay una selección del personal que trabaja que es más bien dedocrático, vamos a ponerlo así para que me entiendan rápidamente. Y hay un tercer tipo que acá no se ve reflejado, pero que la ley lo habilita, que es la gestión social. En otras jurisdicciones, efectivamente sí aparece la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Chaco, tienen una modalidad de gestión social. Esto está avalado por el Estado, pero hay un grupo que promueve una adecuación del currículum a los intereses particulares de un sector, de una clase que intenta imprimirle, ¿no?, su ideología a la educación. De esas escuelas no hay. La mayoría de las escuelas de la muestra nuestra son de gestión oficial. Por otro lado, adoptando otro criterio de clasificación de las escuelas, según el contexto en el cual desarrollan sus prácticas los docentes, tiene que ver con, bueno, si son urbanas o son rurales. Hoy en día se empieza a ver que hay un espacio de transición entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, el criterio que adopta el Ministerio es taxativo en función de si la escuela está en un lugar de baja densidad de población, si la población está dispersa o es un conglomerado, pero que no alcanza a superar los 2.000 habitantes, se trata de una escuela rural. En cambio, si el conglomerado supera esa cantidad de habitantes, se dice que la escuela corresponden a las escuelas urbanas. En nuestro caso hay una alta representación de escuelas urbanas por sobre las escuelas rurales. Aquí vemos también otra clasificación siguiendo la modalidad, ya no si es urbana, rural, gestión privada, gestión social o gestión oficial. Acá la modalidad hace referencia, dentro de las escuelas primarias hay distintos tipos de oferta educativa. Entonces tenemos, por ejemplo, lo común es ir, nuestros hijos, nuestros hermanitos o nosotros mismos fuimos a una escuela urbana común diurna, es decir, aquella que empieza a las 8 menos cuarto y termina a las 12. Pero hay otras escuelas primarias que tienen otro modelo de organización, que tienen, por ejemplo, una jornada extendida, un poco más allá de las 4 horas y 15 minutos, que tienen doble jornada, estas empiezan a ser más numerosas últimamente,
Existen también aquellas escuelas que se asumen dentro de una modalidad con un docente que es idóneo, que trata de traer el lenguaje de una comunidad originaria, ¿eh? Y hay escuelas para adultos, así como existen las EMPAs que son para secundaria, los CAEVA, los PAEVA son escuelas primarias vinculadas directamente para los estudiantes que quieren completar sus estudios primarios, pero que ya son mayores de 18 años. Entonces ahí vemos a la derecha la representación en porcentaje de ese tipo de escuelas. Bueno, acá viene la parte más interesante, porque dejamos de describir la muestra y empezamos a ver qué nos contaron los docentes. Cuando nosotros le preguntamos a los encuestados, le hacemos una pregunta intentando que ellos describan qué tipos de actividades están implementando en este periodo, porque las actividades de alguna manera son las que estructuran las estrategias didácticas y responden, como decía Natalia, a esas decisiones que yo tomo como docente ya al momento de pensar cómo voy a desarrollar mi clase, cómo voy a desarrollar estos contenidos para alcanzar determinadas metas. Entonces, las estrategias empiezan a ser concebidas en el momento del diseño. Jackson lo plantea claramente, ¿no? Entonces hay una fase preactiva de la enseñanza y después una fase activa donde uno también va tomando decisiones. Bueno, entonces le pedimos, describí, contanos, explicanos cómo son las actividades, cuáles son tus estrategias, cómo estás pensando y desarrollando la enseñanza, las ciencias naturales en este periodo para tus alumnos, y en este contexto muy singular. Entonces vemos que de los 225 hay solamente un 10% de docentes que describen la secuencia de actividades. El resto, el 90% restante, lo que hace es, no nos cuenta qué tipo de actividades, sino que responde directamente con un tipo de contenido. Entonces vemos, por ejemplo, en el gráfico que hay casi un 30%, un 27% de los respondientes que nos dicen que están enseñando y ahí mencionan los seres vivos, digamos, la prevención de las enfermedades, la comunicación, el lenguaje, bueno, de distintos tipos de contenidos que pueden pertenecer específicamente al campo de las ciencias naturales o que está vinculado con la situación actual en relación con ciencias naturales. Pero que la mayoría de los contenidos que ellos nos mencionan tienen que ver con los conceptos. Y también aparecen luego algunos contenidos procedimentales, pero no nos cuentan la actividad, sino que nos cuentan el contenido. Hay también un porcentaje de docentes que cuando nos responden, nos dicen que lo que proponen es principalmente o centrándose en la observación de videos. Obviamente que en este contexto, el uso de los audiovisuales, los videos puntualmente, es importante, ¿no? Porque por ahí reemplaza a la función que cumple el docente. Pero nosotros no podemos saber, a partir de la respuesta, cómo están usando esos videos los docentes. Sí se usa mucho los videos de YouTube, videos que están prefabricados, es decir, que hay una institución o alguien que ha elaborado el video, no son los autores, los docentes de esos audiovisuales, no son ellos los que preparan el video en este primer periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, cuando ellos proponen la observación de video, generalmente la consigna se explicita, observen tal video y mandan el link. Sin embargo, a nosotros nos queda la pregunta de ver cómo se usa ese video, si se lo problematiza, si se hace una introducción, si se propone algún análisis del video, si se lo recupera posteriormente. Eso nos dicen, no podemos hacer una inferencia a partir de la información recolectada en esta encuesta. Adrián, ¿Sí? te pregunto, cuando ustedes mostraron el listado de las provincias con las que participaron con el formulario, digámosle, yo soy de la provincia de Córdoba, y me interesaría saber, digámosle, estaría dentro del grupito de Córdoba. No sé si he respondido o no lo he respondido a la encuesta, porque yo por ahí cuando me mandan este tipo de formularios los sé completar.
Aquí voy a la pregunta. Ustedes colocaron la agrupación de las escuelas, la modalidad de las escuelas en diurna, en común diurna y en jornada completa, ese tipo de cosas. Las de Córdoba, si se acuerdan, ¿no? Si no, no importa. Nosotros acá en Córdoba tenemos escuelas que participan con una jornada ampliada, que es lo de jornada extendida, que son 6 horas de clase. ¿Córdoba las colocaron dentro de ese grupo, por ejemplo, o dependiendo de dónde, qué les respondía la encuesta, la colocaron en otro de común diurna? Bien. Gracias por tu pregunta. ¿Me decís tu nombre? Gabriela. ¿Gabriela? Gabriela, sí, Gabriela. Gabriela. Muchas gracias, Gabriela, por tu interés y por tu intervención. Así ya rompís el hielo y la gente se anima a preguntar más. Cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, y hace investigación, generalmente tiene algunas categorías construidas a priori. Entonces, si uno tiene unas categorías a priori, en el instrumento puede volcar esas categorías. Yo, por ejemplo, yo sé que existen escuelas comunes urbanas y escuelas comunes rurales, por ejemplo. Entonces ya a priori puedo poner dentro de la pregunta, sobre todo con Google, con los formularios de Google, distintas opciones y le pongo el nombre, ¿no? Y bueno, nosotros los santafesinos conocemos mucho la estructura y la organización del sistema educativo tal como se presenta en Santa Fe. Pero nuestro país adoptó una forma de organización que es federal. Y si bien existe una ley nacional de educación, cada una de las provincias tiene autonomía para definir la estructura y las modalidades dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, decíamos, ¿no? La educación, las escuelas de gestión social están habilitadas acá en Chaco, pero no en Santa Fe. En Santa Fe no existe. Por ejemplo, otro ejemplo claro, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, y creo que ustedes en Córdoba también, tienen una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años. En Santa Fe tenemos 7 años de primaria, 5 años de secundaria. Bueno, entonces tenemos algunas categorías armadas y conocemos el sistema educativo como está puesto en Santa Fe. Sin embargo, pudimos dentro del formulario poner un otros. Entonces, si nosotros ignorábamos, por ejemplo, en Río Negro, cómo es la modalidad tal X, el respondiente podría escribir en el otro dentro de qué modalidad está ubicada. Entonces, lo que nosotros hicimos después fue descargar la información y el mismo Excel te permite filtrar por la categoría que cada uno de los docentes puso. Entonces, en esta tabla que te estoy mostrando ahora, aparece, por ejemplo, la jornada ampliada y aparece la jornada completa, que son similares, que estaban disponibles, pero que nosotros no le dijimos a los docentes háganlo así. Cada uno de los respondientes se identificó en la modalidad y, por ejemplo, pudo poner, bueno, yo soy de la modalidad ampliada, entonces nosotros recogemos. Y, a ver si te puedo responder puntualmente, cuando miramos la muestra, nosotros no hacemos una fragmentación de los respondientes. No miramos específicamente lo que pasó en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba o en el resto. Primeramente porque si miráramos, no serían comparables, porque nosotros no adoptamos un muestreo que sea representativo. Ese también tiene que ver con la metodología. Si hubiera sido un muestreo representativo, tendríamos que haber tenido un porcentaje que corresponde a la cantidad total de cada provincia. Entonces, no lo podemos hacer de manera comparativa. Lo que nosotros hacemos es, digamos, una descripción, por eso es exploratorio descriptivo, de lo que hay. Era voluntaria, espontánea y dependía de la buena voluntad y disposición de los docentes para poder responder. Entonces, intentando responderte, no tengo datos precisos sobre Córdoba porque nosotros analizamos la muestra de manera global, es el todo, por este motivo que te decía anteriormente. Y dentro de las categorías posibles de la modalidad que adopta cada una de las instituciones, nosotros no le impusimos al cuestionario más que las comunes en Santa Fe, pero dejamos habilitada la posibilidad de que cada uno de los respondientes pudiera agregar su propia modalidad si es que no se sentía representado en esa lista de categorías previas que nosotros le habíamos dado. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Si por ahí te continúa la duda,
No hay problema, lo sigo escuchando. Bueno, les decía entonces que los docentes intentan contarnos qué es lo que están haciendo desde sus posibilidades, ¿no? Y ocupan dentro del discurso técnico las categorías a las que estamos acostumbrados los docentes, pero a veces esas categorías son polisémicas. ¿Silenciamos los micrófonos o hay alguien que quiere preguntar algo que no se entiende? Bueno, continuando entonces. Si encontramos algunas actividades, por ejemplo, donde los docentes dicen, les pedí que hagan una investigación. Pero nosotros, los de ciencias naturales, sabemos que investigar es distinto de buscar información, ¿no? Como hoy decía Natalia, cuando uno lee la propuesta de Jiménez Alexander, que va a estar hoy, o de Neus San Martí, que estuvo en la jornada en el congreso anterior, los que estudiamos un poco de la didáctica de las ciencias naturales, sabemos que investigar en la ciencia erudita es una cosa, investigar en la escuela primaria es otra cosa, y buscar información es una cosa distinta de lo que es investigar. Perdón. Pero también sabemos, porque lo ocupamos cotidianamente, que a veces le decimos a los estudiantes, investiguen para mañana, y le dictamos una serie de preguntitas, porque establecemos que esta investigación es buscar en la bibliografía alguna información, buscar información, identificar, organizar y comunicar la información. Bueno, acá hay muchos docentes que interpretan, digamos, que la investigación es esa búsqueda de información. Por supuesto que va acompañado con la lectura de algunos textos, cuentos, manuales. Hoy en día los textos aparecen siempre, estuvieron en distintos formatos, digamos, pero en la escuela el formato que soporta el texto generalmente es el libro de texto, el manual, ¿no? Hoy en día tenemos los PDF que son, o el Word, que también son portadores, pero son portadores digitales de texto. Bueno, entonces hay un 10% de los docentes que respondieron que le proponen actividades de lectura de texto, vinculados generalmente con un cuestionario que tienen que responder después. Aparecen también actividades de observación, por ejemplo, salir de la escuela, buscar, andar al patio de tu casa, salir a la vereda, porque acuérdense que esto era en el primer momento de aislamiento. Y otras actividades más clásicas que tienen que ver con la sopa de letras, los crucigramas y otros tipos de actividades similares que dentro del grupo de profesores que conforman este equipo de trabajo venimos criticando desde hace años, ¿no? Entonces la innovación aquí pasa por, en vez de darle el crucigrama y la sopa de letras en formato papel, hay cantidad de aplicaciones para armar crucigramas y completar sopa de letras, y bueno, se traslada esa idea, para mí anquilosada, de pensar las actividades del formato real al formato analógico, al formato digital. Bueno, aquí vemos los resultados en términos absolutos. El gráfico de abajo no es porcentual, si no, no podría existir el 120%, digamos, sino que estamos haciendo referencia a cantidad de personas. La pregunta era, ¿qué esperás que los alumnos aprendan con las actividades? Cuando uno piensa en el qué es uno de los componentes curriculares. Generalmente hace referencia a los aprendizajes y a la enseñanza, digamos. Cuando uno se posiciona desde el punto de vista magistrocéntrico, es decir, yo miro desde el docente y digo, bueno, el qué responde a los contenidos. Tengo que buscar a ver cuáles son los contenidos de enseñanza. Cuando yo me posiciono desde el punto de vista paridocéntrico, desde el punto de vista del aprendiente, entonces yo puedo, por ejemplo, tomar un material curricular, como los núcleos de aprendizaje prioritarios, y ya el núcleo de aprendizaje me está diciendo que adopta una postura diferente de lo que es la enunciación de contenidos. No se trata de contenidos, sino que se trata de cosas que deben aprender como mínimo los estudiantes en este periodo de tiempo, en este grado en particular. Entonces, ¿el qué puede hacer referencia? A un grupo de saberes a ser enseñado o a un grupo, un cuerpo de conocimientos a ser aprendido. No obstante, y a pesar de que nosotros
hace tiempo venimos de a poquito dejando de lado la Ley Federal de Educación, la 24.195, donde se planteaban los contenidos clasificados siguiendo una lógica en tres grupos, ¿no? Los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Hoy en día estamos dejando de lado de a poquito los diseños curriculares que van emergiendo en las distintas jurisdicciones, van dejando de lado eso ahí. Los NAP, por ejemplo, plantean aprendizajes prioritarios. En nuestra provincia tenemos los núcleos interdisciplinarios de contenido, que no parten ni de los saberes a ser aprendidos, ni de los contenidos a ser enseñados, sino que proponen, como decía hoy Natalia, siguiendo la rosa, bueno, acá no lo siguen la rosa puntualmente, ¿no? Pero proponen partir de un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que nos conmueve como sociedad, aquella situación que es problemática para el territorio, las escuelas y la comunidad de mi escuela, y que puede ser abordado indistintamente y sin fragmentaciones con los universos simbólicos que aportan cada una de las disciplinas que conforman las distintas áreas. Por ejemplo, si tomamos COVID, dentro de las ciencias sociales hay una gran dimensión que aborda lo económico, otra cosa que aborda lo político, otra cosa, bueno, comercio. Desde las ciencias naturales, generalmente podemos ver que está como sobredimensionada la parte de la epidemiología, la línea de la medicina, la biología humana, que hacen aportes. Pero si ustedes recuerdan también al principio de la pandemia, aparecían muchos en los diarios, así titulares como decían, se redujo la temperatura de tal zona, y mostraban las fotos satelitales. Fíjense cómo se veía el monte tal, invento, el Kilimanjaro, cómo se veía el monte tal en México, por ejemplo, antes de la pandemia y ahora, porque la polución y el smog y la contaminación ambiental habían disminuido drásticamente. Entonces ahora se veía la montaña y antes no se la veía. Y esas son líneas también, abordajes del acontecimiento que no son específicamente de la medicina o de la educación para la salud. El acontecimiento permite entonces múltiples abordajes. Acá vemos que la lógica que impregna todavía el pensamiento de los docentes es esa, la de la ley federal, ¿no? Piensan los contenidos, es decir, los están mirando desde el punto de vista del docente, y encontramos distintas posibilidades. O puros, los contenidos conceptuales, fíjense que hay 120 docentes que responden, ¿qué esperas que aprendan los chicos? Un contenido conceptual. Yo, por ejemplo, podría haber dicho, bueno, ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? Yo quiero que aprendan por qué tuvimos que dejar de ir a la escuela. La pregunta es esa, ¿por qué tuvimos que dejar de ir a la escuela? Y que aprendan cosas vinculadas con ese acontecimiento. Hoy no estamos yendo a la escuela. Nos encontramos en un ámbito en que los cuerpos están separados. Bueno, ojalá que los cuerpos estén separados y no solamente, y no se separe el pensamiento, digamos, que no se separe la pregunta, que no se separe el aprendizaje. Los cuerpos están separados. Y sin embargo acá no se apunta a la comprensión de un fenómeno, sino que se está anunciando un tipo de contenido, principalmente el contenido conceptual. Bueno, el procedimental un poco menos, las actitudes un poco menos, y después un poco menos las combinaciones entre contenidos de naturaleza declarativa, con los procesos, o lo axiológico, bueno, como está mencionado ahí en el gráfico. Adri, ¿Sí? estamos con el tiempo medio justito, ¿no? Bueno, si se cansa ya, yo apuro. No, Perdón. no, espera, yo por lo que nos dijeron el equipo organizador. Más o menos una hora, estamos en la hora. Perfecto. Sí, más o Bueno, menos. aquí estamos viendo entonces los resultados de los recursos ocupados. Vemos que la mayoría ocupa recursos bibliográficos, hay diccionarios, enciclopedias, manuales, diarios, en su versión, digamos, formato papel o digital. También en los recursos informáticos, los aglomeramos, pero hacen referencia a las tablets, las netbooks, las computadoras, los celulares. En lo audiovisual, acá hay algo importante. Esta pandemia nos zambulló en un contexto en el cual se resignifican algunas herramientas tradicionales para la enseñanza que ya existen hace años, pero que ahora cobran un nuevo significado. Por ejemplo,
Uno audiovisual y piensa generalmente en el video de YouTube, pero audiovisual también hace referencia a los programas de televisión y a los programas de radio. En la década del 70 acá en nuestra zona era común que se desarrollen estudios, inclusive para terminar estudios secundarios por correo postal. Es decir, que vos mandabas una evaluación por correo y te recibías la cartilla en formato papel por correo. Estaba en Cupo, el Instituto de Cultura Popular, que desarrollaba y animaba culturalmente por medio de, además de por cursos presenciales, además de materiales impresos por radio. Entonces, hoy en día se resignificó el uso de la radio. Amanecer estuvo con la región 2 emitiendo programas para acompañar el vínculo pedagógico y sostenerlo durante la primera parte del año pasado, bueno, casi durante todo el año, ¿no? Bueno, y otro tipo de recursos que son más los clásicos, lápiz, papel, que mencionan todo, algunos que se tomaron el trabajo de mencionar todo lo que ocupan. Bueno, ¿cuál es el medio de comunicación más utilizado? Hacia noviembre del año pasado empecemos a ver en los grupos hegemónicos, Clarín, La Nación, como es Infobae, que es como que poco Zoom, poco Meet, me acuerdo un titular, es decir, poco Zoom, poco Meet, mucho WhatsApp. Bueno, hay que ver, a fin de año, uno a ver desde qué lugar lo dice. El valor de este trabajo tiene que ver con que los mismos docentes nos responden. Entonces vemos que sí, efectivamente hay más de la mitad de los docentes que se comunicaron por WhatsApp, ¿no? Hay algunos que pudieron ocupar mensajes y llamadas, los menos, pero el teléfono fue preponderantemente ocupado. El papel muy poco, porque estamos hablando al principio. Las redes sociales, principalmente, acá hacen referencia a Facebook como una herramienta de comunicación. Cuando dicen plataformas, hacen referencia a Classroom. Nosotros separamos Classroom, ahí le pusimos el nombre de plataforma, aunque Edmodo también es una plataforma ocupada, pero fíjense que muy bajo porcentaje. Generalmente las escuelas privadas, antes de la pandemia, ya trabajaban con Classroom, tenían como algunas plataformas de apoyo, que bueno, es la privada, ¿no? Digamos. Bueno, y también un porcentaje de docentes que trabajaron y se comunicaron con los estudiantes por vía de email. Bueno, ¿cuál es la frecuencia? Es importante si la comunicación se da todas las semanas, una vez por día, cada 2 días, o una vez en la quincena. Acá tenemos una distribución porcentual de cómo se comunicaron los docentes durante estas 2 semanas y piquito que nosotros le estábamos preguntando. El periodo está determinado por el primer decreto del presidente Alberto Fernández, es decir, desde tal fecha hasta tal fecha. Es el periodo que nosotros investigamos. Bueno, también acá hay una información que tiene que ver con cuál es el principal obstáculo que los docentes encontraron. Por supuesto, la conectividad. Esto demuestra que todavía hay una brecha importante, social, económica, que después se va a transformar en una brecha educativa. Hay que prestar atención de aquí en adelante a ver cómo vamos a hacer para recuperar a aquellos estudiantes que no se pudieron comunicar por medio de un año, porque los cuadernillos impresos llegaron con mucha, digamos, mucho delay, mucho tiempo después, ¿no? Alcanzaron a resolver las necesidades de los equipos docentes que estaban haciendo mucho esfuerzo para sostener el vínculo didáctico. Bueno, algunos manifestaron formación como obstáculo. Si a mí me hubieran preguntado hace un año atrás si vos manejás Meet y Zoom, no. Y hoy, de hecho, Zoom me costaba entrar para poder compartir la pantalla y alguien me tuvo que ayudar. Pero en el aislamiento, cuando vos no conocés, esto se vuelve un obstáculo. A pesar de los postítulos, de los cursos de uso de TIC, hay un porcentaje de docentes, yo me hubiera incluido dentro de este 11%, de que tuvieron inconvenientes para comunicarse porque desconocían el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. El trabajo domiciliario. ¿Cuántos de nosotros padecimos el estrés de los primeros tiempos, ¿no? El trabajo domiciliario, la sobrecarga laboral de las mujeres docentes es importante, porque además de ser maestra para otros, sos maestra para tus hijos y sos ama de casa. Bueno, todo esto acá, nosotros, el equipo, en representación, estuvieron Wanda, Natalia y Silvia, en un conversatorio de una asociación, que las siglas son SAIE,
Hubo otros docentes, otros equipos de investigación docentes también de la universidad donde están poniendo el acento sobre el trabajo y la recarga laboral de las mujeres en este periodo. Bueno, llegando a las conclusiones. Por supuesto que la pandemia tuvo un impacto en múltiples esferas. Nosotros, la mayor, vemos que los medios nos cuentan que la esfera es la salud, porque veíamos, por ejemplo, en Ecuador los muertos en las veredas, en Wuhan, la primera ciudad, muertos en la vereda, o sea que tiene impacto sobre la salud y después reemplazó el discurso de la salud, cuando el aislamiento se hizo más extenso, reemplazó la economía, ¿no? Entonces, el impacto económico parece ser que es más importante que el impacto sobre la salud personal y colectiva. Es más importante cuidar la economía que cuidar a las personas. Bueno, eso para mí es un problema que algunas personas y algunas organizaciones se tendrán que replantear. Pero bueno, hay un impacto, necesariamente se ve el impacto en la economía porque hay gente que perdió el laburo, hay empresas que dejaron de producir, hay un montón de cosas que, fíjense en el impacto hasta en las relaciones diplomáticas. Fíjense en el impacto en la ciencia misma. Y a mí me llama la atención, y les cuento a mis estudiantes cuando tengo la oportunidad, de que la didáctica de las ciencias naturales surge en un momento, ¿no?, en que, en un contexto, viene escindido el mundo entre dos partes, y el puntapié inicial o el acontecimiento que así como que inaugura la didáctica de las ciencias naturales en el año 57, el lanzamiento del Sputnik. Rusia manda el primer satélite al espacio, se sostiene, es el Sputnik. O casualmente, unos años después, la primera vacuna se llama Sputnik. Bueno, ahí vemos cómo no, la ciencia está atravesada por lo social, por lo político, por lo económico y por lo militar. Digamos, la ciencia no es aséptica. Este impacto también se ve en las escuelas. La interrupción de las clases presenciales, que nos llevó a lo que veníamos conversando y desencadenó, por ejemplo, esta experiencia de investigación y la experiencia de conformar una red, con mis compañeras formamos una red de profesores a las que no nos conocíamos todos. Y sin embargo, encontramos en la red un espacio de contención, un espacio de catarsis, perdónenme la expresión, uno puteaba adentro de la red, se sentía con libertad de putear contra el ministerio, contra las políticas, contra el sueldo, contra un montón de cosas, y bueno, pero solo eso, la verdad que no nos lleva a ningún lado. Y así como encontramos entonces en la red un espacio de contención y de catarsis, también encontramos un espacio de profesionalización, donde intercambiamos no solamente nuestras ideas, sino también los materiales, preguntas, recursos que teníamos. Bueno, esa es la forma de salir adelante. Uno no sale solo, uno no sale como individuo solo de los problemas. Sale con otros. Se profesionaliza y crece cuando crece con el otro. Si el otro se enriquece, entonces me enriquezco yo. Y eso tiene que ver con una posición política, porque estamos siguiendo aquí los aportes de Freire. Estamos pensando la educación en términos colectivos, no en términos individuales. Por supuesto que dentro de los impactos en la educación, los docentes salieron al ruedo y los docentes se pusieron al hombro la pandemia. Los que sobrellevaron, los que pilotearon la nave durante, yo me atrevo a decir, los primeros 4 o 5 meses del aislamiento fueron los docentes. Y hay que reconocerlo. Los docentes de primaria, los de nivel inicial, que son las instancias obligatorias, los docentes secundarios también, pero principalmente primaria e inicial, hay que sostenerlo, ¿no? Y se pusieron al hombro reinventando un hacer, como dice Flavia Terigi, para la educación rural. Bueno, nosotros lo llevamos al ámbito de la pandemia. Muchos no sabían qué hacer, nadie nos anticipó, nadie quiso, dijo Adriana hoy, esto nos impuso, la realidad nos impuso trabajar en esto, no fue una opción. Estas estrategias y herramientas de la educación a distancia son comunes en la universidad, Flaxo, en el Infod, un postítulo, pero no en la escuela primaria, no en el nivel inicial. ¿Quién piensa la educación inicial a distancia? Bueno, y sin embargo tuvimos que reinventarnos, y hay que reconocerle a los maestros, por lo menos nosotros queremos reconocerle a los maestros de nuestra y a las maestras de nuestra muestra, cómo se han podido reinventar en este periodo. Por supuesto que uno siempre lo mira desde un lugar, desde un posicionamiento didáctico, y por ahí uno dice el deber ser, porque la didáctica de la ciencia es una disciplina que
describe, explica, pero que también es una disciplina que tiene una visión normativa, porque la prescripción de actividades también está dentro del campo de la didáctica. Entonces, siempre mira uno un deber ser. El deber ser es un ideal. Entonces, lo miramos desde el deber ser y decimos, bueno, aquí lo que se prioriza es contenido principalmente de la biología. Lo ideal hubiera sido que aparezcan otras, pero lo que aparece priorizado es el contenido de biología. Biología aparece, como dice una compañera nuestra, ¿no?, como siendo la estrella de las ciencias naturales. Es el área que ha sido resaltada. Dentro del área, los contenidos de los seres vivos. Los NAP plantean 4 ejes: los seres vivos, los materiales, los fenómenos del mundo físico, la Tierra, el universo y sus cambios. Están priorizados los de los seres vivos. El tipo de actividades. Esto nosotros juzgamos sin intención de ir al respondiente, ¿no? El tipo de actividades en este periodo, tal vez por la vertiginosidad con que se desarrolló el fenómeno, es que vemos que hay actividades que replican la presencialidad. Es decir, como que llevamos las actividades que hacíamos en la no presencialidad a un escenario ahora de virtualidad. La dimensión temporal, aunque ustedes no lo crean, es bastante laxa. El tiempo efectivamente es fenomenológico aquí, porque hay algunos que dijeron que prepararon actividades para 15 minutos y hay otros que dijeron que propusieron actividades para 15 días. Entonces vemos la amplitud del rango 15-15. 15 minutos, 15 días. Los conceptos, bueno, esto está relacionado con lo que decimos anteriormente, los saberes de naturaleza declarativa son los más enseñados y son también los más evaluados. Cuando yo digo contenido de naturaleza declarativa, hago referencia a los contenidos conceptuales, porque son aquellos que se pueden transformar en palabras, tienen naturaleza declarativa, porque yo los puedo decir o los puedo escribir. Entonces, en relación con esto, el instrumento o la técnica de evaluación más usada tiene que ver con la oralidad. El medio de comunicación es WhatsApp y los recursos, bueno, ya más o menos los hablamos. Perdónenme mi extensión, espero que haya sido claro, que les haya gustado, que hayan por lo menos tomado una primera aproximación a nuestro trabajo de investigación. Es muy humilde, es lo que pudimos hacer, es lo que nos permitió también formarnos a nosotros dentro del grupo, hacernos amigos dentro del grupo, conocernos, y bueno, y este saber que surgió dentro del equipo, por supuesto que no es un saber que simplemente queda muerto, escrito ahí, sino que efectivamente nosotros lo usamos para poder pensar lo que veníamos haciendo. Yo sé que hay invitamos a mis otras compañeras a que se sumen, y creo que por ahí he visto a Silvia, y le invito a que prenda el micrófono y nos diga algo. Silvia, creo que estás por ahí, a ver si te animás a prender el micrófono. Como yo no veo si están o no Hola. están. Sí, sí está. Sí, que estoy. Muy buenos Silvia días está a todos. respondiendo junto con ustedes, porque ella no sabía que le íbamos a invitar, pero bueno, si hay alguien más del equipo, porque la única que vio el nombre es a Silvia, también la invitamos a dar unas palabras. Silvia, ¿vos querés Silvana contarnos está. algo? No, simplemente volver a agradecer la posibilidad de poder desarrollar así con tanta claridad y con tanto tiempo, porque muchas veces hemos participado en otros eventos donde el tiempo te condiciona demasiado, entonces esta posibilidad de que el tiempo haya sido extendido permite explicitar mucho mejor tanto objetivos como metodología, como resultados y por supuesto conclusiones. Así que nuevamente agradecer y orgullosa de formar parte de este equipo y nuevamente a Adrián, que es local, agradecer porque fue él el motor de todo este proyecto. Y los felicito a los tres. Bueno, contarles nada más bueno, si hay alguno que quiere hacer preguntas, ya sabe, interrumpe y habla, no nos sentimos ofendidos. Pero contarles que en este grupo hemos podido, digamos, crecer mucho profesionalmente, porque hay que animarse también. Y en esto es que quiero dejarle un mensaje a los estudiantes, a nuestros estudiantes, muchos son de biología, ya no trabajo más en biología, pero bueno, dejarles esta idea a los estudiantes y a los profesores nobles del norte de Santa Fe. En el norte hay mucho potencial, hay mucha gente muy capaz.
Lo que pasa es que tienen que animarse a hacer, a iniciar cosas. Yo digo, este congreso es una iniciativa Gente del Norte. Bueno, hay que animarse a desarrollar trabajos de investigación, animarse a escribir, poner en palabras experiencias que uno piensa que son interesantes para otro y participar activamente de un congreso mostrándonos, comunicándonos qué es lo que están haciendo en las aulas, porque es la única forma de poder enriquecer las prácticas. Y también animarse a aquellos que tienen un poquito más que son un poquito más atrevidos, como nosotros, vamos a animarse a escribir y a publicar. En este trabajo, en este seno de la comunidad del año pasado, nosotros tuvimos la oportunidad no solamente de presentarnos a varios congresos y a varias jornadas, fuimos intercalando los actores, porque ahora somos 3 nomás, fíjense, pero hay 7, entonces fuimos alternando en tríos, en parejas, en muchos lados por la virtualidad. Y también pudimos escribir 2 artículos. Un artículo en una revista de la Universidad Litoral, Itinerarios Educativos se llama, donde contamos la experiencia de profesionalización. Y un capítulo en una convocatoria, todos con referato, por supuesto, doble ciego, dos personas que no te conocen te están leyendo. En Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, la posibilidad de escribir un capítulo que coordinó mi compañera Verónica, pero donde todos somos autores y todos hicimos aportes, donde ya explicamos un poco más allá de la experiencia. Así que yo digo, nosotros somos pilinchos acá en el norte. Salimos de acá del instituto, nos formamos no en grandes universidades, a lo mejor después algunos hicimos, sí, otros trayectos formativos, pero somos egresados de los institutos terciarios. Bueno, no nos echemos a menos porque salimos del instituto terciario. Somos capaces, hay mucha competencia construida en los institutos, distintas competencias, porque la universidad te prepara para otra cosa, a lo mejor más en otro lado, pero hay que animarse a poder contar lo que uno viene haciendo. Así que bueno, en nombre del equipo, de los 3 que estamos exponiendo, agradezco un montón el espacio que nos han dado, felicito nuevamente a los miembros del grupo de profesores de Ciencias Naturales del Litoral, porque en grupo es más fácil de poder concretar algunos sueños, que algunos sueños parecen imposibles, y yo los veo a ustedes con las ganas que están trabajando, y la verdad que nos dan ganas, a mí me dan ganas de sumarme, de poder colaborar, de poder estar, yo tengo ganas de pertenecer a ese grupo, y bueno, y agradecer también a los equipos directivos de las 3 instituciones, a sus representantes de gestión, digamos, porque sin la colaboración de los equipos directivos, también todo se vuelve más cuesta arriba, ¿no? Por ahí había visto que estaba Eduardo, bueno, también la escuché en la presentación a Isabel, y vi que estaba Sonia también en la presentación del Congreso, así que bueno, agradecerles en nombre nuestro a esas instituciones y a ustedes, los actores principales. También a los y las estudiantes, docentes, que están formando parte de la audiencia. Muy bien, nosotros, en nombre del pequeño grupito organizador de este congreso, nos sentimos más que honrados de su presencia, de que hayan compartido con nosotros su tan valiosa investigación con la complejidad que su temática implica, y además con la importancia, ya que este tema nos ha llegado a todos, tanto docentes como también me hizo pensar lo que nombraste en un momento, Adrián, de revalorar, ¿no es cierto?, el trabajo de la mujer docente. También lo pensé desde el lado de la estudiante madre, que también con toda esta cuestión de la pandemia se ha complejizado, y que también nosotros como docentes del otro lado, por ejemplo en el nivel superior, tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Bueno, leyendo el chat, elogios y elogios, felicitaciones, muy interesante el trabajo, excelente la claridad en la comunicación, como siempre muy claro, marcan excelencias, datos muy valiosos. Así que bueno, felices de que hayan formado parte de este espacio en el día de hoy, y bueno, los esperamos cuando quieran. Acá estamos, acá hay un espacio para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos también a todos los asistentes que nos acompañaron, y les recordamos que nos encontramos nuevamente a las 14
para dar lugar a la última conferencia de este tercer Congreso Provincial de Enseñanza de las Ciencias Naturales 2021. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.